El escenario de la pandemia que se vive a nivel mundial tiene sus particularidades en cada país, cada ciudad, pero también tiene cosas en común. Una de ellas, las consecuencias económicas negativas devenidas de la restricción de actividades. La ciudad de Corrientes pudo habilitar casi la totalidad de actividades porque tiene controlado, felizmente, el COVID-19. Pero a nivel nacional, las últimas cifras son alarmantes. Se habla de una caída del 35% en las ventas minoristas y esto, por supuesto, también nos afecta. Y hasta el momento todas las actividades y todos los temas estaban subsumidos a la pandemia. En la última semana, el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, envió a la legislatura los proyectos de paridad de género y voto joven a un año de las elecciones y de alguna manera esto habilita el escenario electoral. También se presentaron otros proyectos sobre el tema de Alicia Mexner por la oposición y María Eugenia Mancini, que seguramente también van a entrar en el debate. Pero más allá de la coyuntura electoral, la participación igualitaria de las mujeres en el mundo político e institucional tiene una larguísima historia gestándose. Aparentemente llegó el momento de que se cumpla también en Corrientes. Esto es Escenarios. Bueno, hablábamos en la introducción del programa de la habilitación de las actividades en las ciudades y particularmente en nuestra provincia y en este caso en la ciudad de Corrientes tenemos ya una importante cantidad de actividades habilitadas porque se ha podido controlar el COVID-19. Así que invitamos a Hugo Calvano, secretario de Desarrollo y Coordinación de la Municipalidad, para que hablemos acerca de cómo está hoy la ciudad de Corrientes con relación al COVID, no solamente hablando de las actividades que fueron habilitadas, sino también de la gestión municipal. Bueno, la verdad que, buenas tardes. Nosotros en nuestro caso en esta ciudad y bueno, prácticamente toda la provincia nos encontramos en fase 5, en instancia de distanciamiento social obligatorio, ya no en el aislamiento, ya no en la conocida cuarentena, lo cual representa una oportunidad para que muchas actividades se desarrollen con casi normalidad y obviamente una enorme responsabilidad también por parte de los vecinos de la ciudad y también de todos los que ejercen sus actividades. En ese aspecto hemos encontrado, a medida que el Comité Sanitario Provincial iba habilitando la posibilidad de actividades y el gobernador lo disponía, nosotros nos tocaba ejercer el controlor y preparar los protocolos para cada actividad. Y hemos encontrado muy buena recepción e interacción con los distintos comerciantes, distintos emprendedores, empresarios de la ciudad que siempre en el laburo previo iban acercando su inquietud, su iniciativa y cuando se daba la oportunidad ya teníamos todo trabajado. Y después vimos una enorme responsabilidad también en cuanto al cumplimiento, que es lo fundamental. Nosotros siempre partimos de la base de que esto es una cuestión de responsabilidad social, que no puede haber un inspector ni un policía en cada esquina ni en cada comercio, pero que sí depende de ellos que se respeten las normas en su comercio, que se respete individualmente cuando uno circula por la vía pública o utiliza algún espacio público, se respete el tapaboca y todas las medidas de distanciamiento, porque de otra manera nosotros corremos riesgo de que algún contagio, alguna medida que se pueda dar sin control nos vuelque a todos para atrás a volver a fases anteriores donde el perjuicio es enorme en todos los aspectos, sociales, económicos y demás. Claro, este es uno de los puntos críticos. ¿Cuáles son los otros puntos críticos para la gestión? Bueno, la verdad que en este punto sí es crítico, pero bueno, hemos podido en conjunto, eso también otro mérito para poder afrontar esto, el trabajo en conjunto permanente. Acá no hubo celos, competencia, hubo acatamiento por parte de nuestro municipio de todas las medidas que sanitariamente se tomaban, no hubo discusión si eran mejor o peores, son medidas con criterios científicos, se aplican. Y después, bueno, obviamente, permanentemente el trabajo de cercanía, nosotros hemos puesto todo nuestro personal y equipo de salud, de seguridad urbana, inspectores, todos a trabajar en base a las órdenes que nos dictaba el comité. Eso ha permitido, por ejemplo, cuando hubo que cerrar 4 días un barrio, poder hacerlo con eficiencia y con respuesta a los vecinos. No quedaron aislados sin nada, sino que hubo toda una contención sanitaria, social, económica. Cuando hubo que hacer controles en los accesos a la ciudad, estuvimos y estamos. Cuando hubo que generar controles en las plazas, cuando había pocas plazas permitidas, estuvimos y estamos. Luego el intendente dispuso que las plazas de cercanía, o sea, todas las que uno tiene cerca de su casa, se habiliten. Eso descomprimió la concentración en 4 o 5 lugares que eran los únicos permitidos. O sea, creo que por ahí en esa coordinación permanente del intendente con el gobernador y los equipos provinciales y municipales está un poco el éxito de todo este trabajo.
Claro, se fue ajustando mucho el equipo municipal y además hay actividades que la gente realizaba, que era asistir a pagar o asistir a las oficinas, que también fueron perfeccionando los sistemas virtuales, ¿no? Sí, nosotros ya cuando asumió Eduardo Tazano impulsamos un proceso de modernización y la verdad que hubiera sido imposible afrontar la pandemia, sobre todo la primera etapa, que era dura, cerrada. Hubiera sido imposible afrontarla si no hubiéramos tenido agilizado y modernizado muchos procesos. Desde lo más simple, como haber bancarizado el personal municipal, que no estaba bancarizado los 7.000 trabajadores cuando asumimos, que permitió que puedan cobrar de una manera segura y no tener que ir a la caja municipal varios días con posibilidades de que no haya distanciamiento, que antes pasaba. Pasando por todo lo que teníamos citado en materia del área de recaudación municipal, que tiene todos los sistemas para hacerlo desde la casa, así como también la asistencia para cualquier trámite que hoy en día son online. Hemos generado una facilidad para el vecino y en ese aspecto para nosotros fue natural afrontar esa primera etapa que quizá otros organismos o otros municipios o otras provincias no pudieron porque no estaban modernizados. ¿Qué pasa con la recaudación? Ese fue un problema que tuvimos y estamos afrontando. La recaudación bajó, la propia pasó a cero en la primera etapa de cuarentena, porque por más que había mecanismos, no podíamos tener ni siquiera personas que vayan a la oficina a operarlo. Luego ya pudimos operar, pudimos avanzar en eso. Nosotros fuimos muy permisivos con respecto al cumplimiento con los tributos, sacamos una emergencia económica que eximió una serie de impuestos y tributos porque entendimos que la situación económica se agravó para muchas actividades comerciales de la ciudad. Y por otra parte, la recaudación propia, que compone el 30% de la torta de tributos municipales. El otro 70% es coparticipación nacional y provincial, que se vio seriamente afectada, porque las actividades pararon. Cuando luego la provincia pudo restituir algunas actividades, Nación siguió complicada porque el 70% de los tributos se generan en los grandes centros urbanos. Estamos hablando del área metropolitana de Buenos Aires, ciudad y provincia. Estamos hablando de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, que son ciudades que al tener circulación comunitaria, provincias, pararon. De hecho, vimos que Buenos Aires está en fase 1. Entonces, eso repercute en la recaudación, porque al no haber movimiento económico ahí, no hay recaudación y no hay coparticipación. Y eso nos perjudica. Hemos bajado en alrededor de un 45% nuestros ingresos y hemos tenido que afrontarlo con reducción de algunas prestaciones que obviamente buscando no afectar al vecino, no afectar ese desenvolvimiento, pero sí ajustando el cinturón para cumplir primero que nada con los trabajadores municipales y segundo, también podemos decir que gracias a la previsión del gobierno provincial en todos estos años de austeridad y al ambicioso plan de obra pública que tiene en la capital, podemos continuar con un ritmo de obra que no se ve afectado y que también hace que el vecino por ahí quizás no sienta que esa merma de recursos que estamos padeciendo. Bueno, le agradecemos mucho su presencia y que nos haya pintado este panorama de lo que sucede en nuestra ciudad en plena pandemia, que felizmente Corrientes está pasándola bastante bien con relación a otras ciudades del país. Bueno, muchas gracias, Constanza, y lo último, volver a remarcar, apelamos a la ciudadanía, a la conciencia social, cuidarnos, usar el tapabocas, cuidarle al otro, el otro me cuida a mí, cuidémonos entre todos. Si llevamos a los chicos a las plazas, no usemos los juegos, por algo están con cintas y nadie nos va a estar mirando, somos nosotros los que tenemos que celosamente cuidarnos entre todos. Enseguida volvemos.
debate legislativo después de las vacaciones de invierno va a pasar por los proyectos de paridad de género y voto joven. Vamos a hablar hoy de la paridad de género. En nuestra provincia persisten todavía desigualdades de género que hacen que las mujeres no ejerzan plenamente sus derechos políticos. Y las herramientas más efectivas para estos casos se ha visto que están de la mano de la legislación, algo que podríamos sintetizar en sin ley no hay paridad. Y hoy invitamos a la diputada María Alicia Mexner, autora de uno de los proyectos que seguramente se van a debatir en la Cámara Baja. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Es muy importante poder difundir estas iniciativas, justamente como estás comentando vos, ni bien se presentan. ¿Y cómo podríamos resumir el corazón de tu proyecto? Básicamente, a mí me gusta hablar de nuestro proyecto porque creo que este es un proyecto que tenemos que abrazar todas las mujeres, es un proyecto que nos va a permitir a todas empezar a trabajar con pluralidad y mayor amplitud nuestra participación en los lugares de decisión, porque en realidad ahí está la cuestión. Los derechos políticos los tenemos en el sentido de que vamos a votar siempre en todas las elecciones, pero por ahí lo que no vemos es tantas mujeres en lugares de decisión. Entonces este proyecto lo que intenta es instalar la paridad, o sea, el 50% de los cargos a ocuparse que estén ocupados por mujeres, tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo, como en el Poder Judicial, así también en el Ministerio Público y en el Consejo de la Magistratura. Ajá. La verdad que muy sí, ambicioso. Exactamente, pero bueno, preferimos hacerlo así porque es una manera de poner en debate también estas cuestiones. Sabemos que dentro del Poder Judicial la mujer tiene participación, pero si miramos nuestro Superior Tribunal de Justicia, son los 5 miembros hombres. Y hace varios años que no es miembro del Superior Tribunal de la provincia de Corrientes, es una mujer. Y lo mismo pasa con los ministerios, en el Poder Ejecutivo. Hay una sola mujer que es ministra. Y nosotras no creemos, o nosotros en general, digamos, no creemos que solamente haya ese porcentaje de mujeres capaces de ocupar esos cargos, sino que existe este techo que sabemos que bueno, culturalmente y hay que superarlo. Claro, ¿y hay antecedentes de proyectos similares, digamos, que tengan en cuenta también los otros poderes del Estado? Sí, en algunas provincias esto se está trabajando. Los proyectos de paridad generalmente se dan en el ámbito parlamentario inicialmente y después de a poco se va trabajando hacia los otros poderes. También, esto es hablando de paridad vertical. También nosotros trabajamos el tema de paridad horizontal. Esto es un documento internacional de la ONU, a través del cual se estudia que el acceso no solamente se va a dar estableciendo estas leyes de cuotas, como se llaman, ¿no? Que ya tenemos la ley de cupo del 30%, sino también a través de la oportunidad de encabezar las listas o de ocupar los primeros lugares, porque sabemos que lo que pasa es que la composición efectiva de los cuerpos luego, como los primeros lugares normalmente están ocupados por varones, y si existe, como en nuestro sistema electoral, una multipartidariedad, digamos, o sea, una existencia de cantidad de partidos, para que nos entienda la gente. Entonces, la conformación de alianzas, ¿no? Sí, bueno, la conformación de alianzas vendría a reducir ese tema, porque ya puertas adentro de la alianza se discuten los lugares. De todas maneras, generalmente se encabezan hombres. Es muy raro a la vez que el encabezamiento de las listas. Esta es nuestra seguramente próxima lucha. ¿Y qué está cambiando en este momento? Que ahora todos quieren hablar de la paridad de género, hay muchos más proyectos, se habla de voluntad política de aprobarlo. Y no sé, habría que preguntarle a los que cambiaron de opinión. Nosotras te podemos decir que desde el bloque, me sale decir nosotras, pero en realidad es nosotros, porque es una lucha que el colectivo de mujeres por la paridad y el colectivo de mujeres del PJ lo viene llevando hace mucho tiempo. Nuestra primera gran conquista fue en octubre de 2018, cuando incorporamos la paridad dentro de la Carta Orgánica, pero no solamente para los cargos partidarios, sino también para los cargos electivos, igualando a la ley nacional. Después de esto comenzamos a trabajar con los legisladores, porque en realidad el primer proyecto de paridad fue presentado por un legislador de la bancada del Frente para la Victoria, un tema que nos parecía central, y hay una evolución. Creo que la respuesta es esa, Constanza, hay una evolución y creo que se van tomando los tiempos de la sociedad y vamos evolucionando. Bueno, y esto recién comienza, así que seguramente vamos a seguir conversando acerca de estos temas. Te agradecemos muchísimo tu presencia. No, María por Alicia. favor, a usted, y de nuevo está muy bueno que se
puedan discutir estas cuestiones y comentarle a la gente. Bueno, obviamente es un compromiso desde los medios de comunicación poder establecer estos debates, pero también como mujer y por el hecho de estar de acuerdo con la paridad de género me parece importante que lo sigamos debatiendo. Ya volvemos. Otro de los proyectos que ingresa a la Cámara de Diputados para su debate después del receso de invierno en cuanto a la paridad de género es de autoría de María Eugenia Mancini, que se encuentra con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es, digamos, la médula de este proyecto de paridad de género que se está presentando y la oportunidad de la presentación? ¿Qué pasa? Hoy le preguntábamos a otra diputada, ¿qué pasa que hoy todos están dispuestos a tratarlo? Y yo creo que las sociedades van evolucionando. Hace 2 años atrás, en mayo del 2018, cuando presento el proyecto, el primero, justamente en ese momento mencioné que es todo un proceso. La sociedad va madurando en algunos aspectos, inclusive el primero que presenté contemplaba el ámbito legislativo y hoy el que presento nuevamente contempla el ámbito ejecutivo, el gabinete y el Poder Judicial. Claro. Si hay algo que en América Latina sobre todo está costando desde hace mucho tiempo, hemos venido avanzando mucho la participación de la mujer en la política y en todo ámbito, ¿no? Dentro de una sociedad, pero si hay algo que está costando es la confianza en el liderazgo de una mujer. Y bueno, ojalá y pienso que hoy están un poco más dadas las condiciones como para que eso se dé. Hablo de liderazgo, la confianza en el liderazgo, sobre todo, por ejemplo, en algunas cuestiones que tienen que ver no solamente con formar parte de un gabinete, sino para encabezar el Poder Ejecutivo. Bueno, de hecho, son muy pocas las mujeres que, si mirás los números, digamos, los poderes ejecutivos de la provincia de Corrientes y del país en general, siempre son más masculinos que femeninos. Bueno, Chile y Argentina, ¿no? Fueron bastante pioneros en eso con las presidencias de mujeres. Así es. Pero es cierto que es un número muy menor si tenemos en cuenta toda Latinoamérica. No, es un número menor, los porcentajes son mucho más bajos y cuesta un poco la confianza en ese liderazgo. Pero vamos avanzando y yo creo que la sociedad está, esto como te lo dije, es un proceso y es un proceso de maduración y de cambio y de ir confiando también, ¿no? Tenemos ejemplos allá muy al norte del planeta de mujeres que han llevado muy bien la pandemia hasta ahora y de alguna manera son un ejemplo en cuanto a liderazgo en este momento de crisis mundial. Bueno, es un proceso que está empezando nuevamente con la presentación de estos proyectos, que seguramente vamos a ir hablando a medida que el debate se vaya planteando y se escuchen más voces, ¿no? Sí, así es. De todas maneras, me parece importante destacar, yo agradezco la invitación de ustedes y bueno, hablar de esto que es importantísimo y es importante hoy ya poner en agenda, digamos, este tema y además ver cómo podemos generar más espacios, generar mayor formación y más capacitación, y hablo siempre de igualdad de oportunidades. Yo no hablo de igualdad de género porque por naturaleza somos diferentes. Creo que las mujeres tenemos habilidades innatas que por allí un poco los hombres no la tienen, así como ellos tienen otras que nosotras no las tenemos. Por eso siempre digo que nos complementamos, debemos complementarnos a la hora de la formación de leyes, a la hora de la función pública, a la hora de participar en una institución. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Verte bien, hoy es un lindo día para
Y una de las consecuencias negativas de la pandemia y de las restricciones en las actividades fue la caída de las ventas, la caída para los comercios, para las actividades productivas, para las industrias y también el endeudamiento, no solamente de los estados provinciales, sino también de las personas. Así que invitamos a Augusto Mazzocchi, secretario de APIC, para conocer un poco cuál es la situación de los distintos sectores que conforman APIC. Bueno, más que nada nosotros nos guiamos acá en Capital, en el comercio minorista y también industria, pero más que nada el comercio minorista, al pequeño o a la pyme. Y sí, por supuesto que se va a afectar. Por suerte estamos en el nivel 5 de la provincia, digamos que hay movilidad, que eso en cierto sentido el comerciante se fue adaptando y gracias a eso hay movimiento, digamos, pero los mismos, las ventas bajaron, pero el comerciante trata de acomodarse y de pasar. Hasta ahora está, digamos, aguantando y tratando de llevar, pero es notoria la caída de ventas, eso seguro, pero el comerciante siempre trata de buscarle la vuelta a una crisis más. A nivel nacional se habla de casi un 35% de la caída de las ventas minoristas, ¿no? Sí. Sí, es así, sobre todo hay muchos cambios en los hábitos de consumo. Antes uno compraba cosas, bienes durables. Nosotros vimos, por ejemplo, con el Día del Padre, que fue hace poco, ya no se regala más ropa ni zapatos, sino se regala desayuno, comida, almuerzo en familia, cosa que acá se puede hacer. Entonces la gente varió el consumo. Hay muchos comercios que están variando, están cerrando su rubro original, cambiando y abriendo pequeñas verdulerías, pequeños kioscos. Que es lo que son esenciales, digamos. Entonces están mutando, están cambiando de su actividad. Por ejemplo, el rubro que se ha más afectado que otro, como la ropa, todo lo que tenga que ver con el turismo, los restaurantes, todo lo que tenga que ver con eventos sociales que ya no se hacen más. Esa gente se trata de rebuscarse, buscar otro tipo de actividades y van cerrando y abriendo o cambiando de actividad de lo que hacían y tratando de sobrevivir. ¿Y qué asistencia hubo? Porque siempre se habla de la asistencia, ¿no?, del Estado. Sí, por supuesto, los ATP hasta el mes pasado se vinieron cobrando lo que era el 50% del sueldo. También hablamos con amigos de la Cámara Inmobiliaria que nos informaron que los dueños de las propiedades de alquileres bajaron un 50, un 60%. Otros llegan a acuerdos para que le mantengan abierto el negocio, limpio, que cubran el costo, pero que no traten de no cerrar. Eso ya es particular, digamos, pero vemos que hay solidaridad, digamos, entre los dueños y los inquilinos. Bueno, y hablábamos también del endeudamiento de los argentinos, ¿no? Sí, hay mucho endeudamiento. El promedio es muy alto, casi el 80% de las familias argentinas están endeudadas, y sobre todo con el dinero plástico que es de las tarjetas de crédito de los bancos, que nosotros queremos que un buen gesto de la banca sería una vez también tratar de compensar esa deuda con una tasa cero y dar mayor plazo, porque eso obviamente después va a venir el consumo. Claro, porque eso hace también que haya menos dinero circulante, ¿no? Claro, exactamente. Y vos al financiar eso financiás también el consumo. Pero bueno, todavía son pedidos que se hacen a través nuestro, la Cámara Central, que es CAME, o Cámara Argentina de Comercio, o los emisores de tarjeta. Se hacen pedidos, se piden reuniones por Zoom tratando de buscar eso, pero hasta ahora no. ¿Y cuál fue el rol de APIC en todo esto? Tratamos de ayudar. Hay, por ejemplo, pequeñas agencias de viaje que después de tantos años de estar abiertas cerraron. Ahora no puede echar a gente, tener doble indemnización, así que tratamos de dar algún tipo de asistencia legal o ver de qué forma podemos ayudar para, si alguien que tiene que cerrar, lo haga con la forma menos dolorosa y que haya un acuerdo entre los empleados y el del dueño del comercio. ¿Y funcionaron bien los protocolos? Sí, la gente es muy consciente, los comerciantes también vienen con barbijo. Si no es con barbijo no se le atiende. Si uno uno va a un comercio a comprar, no va a hacer relacionarse o venir con alguien más de la familia, se le pide por favor que se quede afuera. O sea, en eso está claro, pero hay gente que se ofende y dice, no, porque si me acompaña, pero si no viene a comprar, digamos, no tiene que ingresar, porque le pone en riesgo al chico que está atendiendo, a la familia que pone la gente. O sea, en eso por ahí todavía hay algunos roces, pero la gente entiende.
Bueno, sin duda es una situación extraordinaria, ¿no? La que estamos atravesando, que afectó muchísimo al comerciante, al pequeño comerciante también, y que bueno, vamos a ver cómo salimos entre todos, como se está diciendo, de esta situación, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Augusto. Hacemos una pausa y ya estamos con ustedes. Ayer tuve la oportunidad única de entrevistar a Isabel Allende en la inauguración de la 10ª Feria del Libro de Corrientes. Esta escritora nos contó acerca de su extensísima obra, que fue traducida a más de 40 idiomas y vendió más de 70 millones de ejemplares. En el próximo programa les vamos a ofrecer un resumen de esta interesantísima entrevista a Isabel Allende, que generosamente se prestó a inaugurar la Feria del Libro de Corrientes. Nos vemos el próximo jueves a las 19:30 en Escenarios.